a nuestro orador de esta noche. Su nombre es el pastor Daniel Miranda. Él viene de muy lejos, de Cali, Colombia, para Estados Unidos. Y él está radicando ahorita en California. Está casado y dice que todavía no tiene hijos, pero que quiere. Entonces esperemos que le dé buena suerte estar aquí en Ciudad Juárez. Ya sabemos que al pastor ya le dio muy buena suerte llegar a Juárez. Entonces esperemos que sea lo mismo para el pastor. Y pues el pastor también nos comenta, ¿verdad?, que él es parte de un ministerio que se llama Zoom TV. Y pues yo creo que nos va a estar él también dando más detalles más adelante. Y pues aquí lo tienen, el pastor Miranda. Le damos una bienvenida muy cordial, pastor. Bienvenido a Chihuahua, al Estado Grande. Y pues tiene su tiempo, pastor. Muchas gracias, muchas gracias. Una feliz noche para todos. Dios les bendiga, hermanos. Como dijo la hermana, mi nombre es Daniel Miranda y soy oriundo de Colombia. Actualmente radico allí en el estado de California. Y quiero primeramente agradecer a Dios y a la directiva de la iglesia y a aquellos quienes Dios usó para que esta campaña fuese posible. Esta es mi segunda vez en México y hay dos cosas que me gustan mucho de México: la gente y la comida. Así que estoy muy contento. Desde que entré a México me han tratado muy bien. Cruzando la frontera, el Señor colocó a alguien muy amable que me acompañó hasta que me encontré con el hermano Mario. El Señor ha estado con nosotros en todo este viaje y estoy convencido que también estará con nosotros en esta semana. Me gusta mucho el tema que lleva esta semana de evangelismo, el Dios que cumple sus promesas. Pues en verdad, en los tiempos tan difíciles que vivimos, el mundo necesita saber que adoramos a un Dios que cumple sus promesas, a un Dios que es fiel. En la crisis que pronto está por sobrevenir en este mundo, vamos a ser destituidos de todo lo terrenal, aún de nuestra familia. Pero hay alguien que siempre estará con nosotros, y ese es Cristo Jesús. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Les invito ahí donde estamos puedan inclinar sus rostros para poder orar. Querido Padre Celestial que moras y reinas en las alturas de los cielos, infinitas gracias te damos por la oportunidad de estar aquí en Juárez, en la iglesia central. Gracias, Señor, por los hijos tuyos que has traído en esta noche. Queremos orar a esta hora que al abrir tu palabra, el mismo Espíritu que la inspiró pueda iluminar cada mente en esta hora y que al salir de este lugar podamos nosotros decir verdaderamente: Cristo ha hablado a nuestros corazones. Unge mis labios, Señor. Solamente soy un instrumento defectuoso, pero el único perfecto y el único digno es Cristo Jesús. Y exaltamos su nombre a esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche queremos tocar un tema titulado El Dios que cumple su pacto. Y quiero que vayan conmigo al libro de Éxodo, el capítulo 20, versículos 5 y 6. Como buenos cristianos adventistas del séptimo día que somos, quizá estamos muy familiarizados con el capítulo 20 de Éxodo, pues allí encontramos la santa ley de Dios, los 10 mandamientos. Y quiero hacer un estudio de una palabra que encontramos en el segundo mandamiento, que encontramos aquí, versículos 5 y 6, el cual se ha leído por muchos cristianos de una manera incorrecta, lo cual ha demostrado o ha presentado una imagen falsa de Dios. Vamos a leer el mandamiento primero y vamos a elaborar sobre lo que nos dice la palabra de Dios. Nos dice el segundo mandamiento: no te inclinarás a ellas, es decir, a las imágenes, ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos.
Nótese que una lectura superficial de este texto parece indicar que Dios es parcial, pues Él solamente da 3 o 4 generaciones a los que lo aborrecen, pero a los que son buenos extiende su misericordia a millares, a los que lo aman y guardan sus mandamientos. La pregunta es, ¿será que este mandamiento nos enseña que Dios es malo para los que lo aborrecen, pero es bueno para los que le aman? ¿Será que es eso lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué significa la expresión que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos? Ahora, tenga eso en mente. Ahora vamos a mirar Lucas capítulo 6, versículos 27 al 36. Lucas el capítulo 16, versículos 27 al 36. Jesús está enseñando aquí cómo nosotros debemos tratar a los que nos aborrecen. Y vamos a mirar si Jesús está en armonía con lo que dice el segundo mandamiento. Lucas el capítulo 6, versículo 27 al 36. Noten lo que nos dice la palabra de Dios. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros, ¿quiénes? Vuestros enemigos, haced bien, ¿a quiénes? A los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Luego el versículo 29 dice, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica se la niegues. Ahora saltemos al versículo 32. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Nótese que Jesús aparentemente, porque en la palabra de Dios no hay contradicción, en la palabra de Dios no hay dicotomía. Jesús enseña que yo debo amar a los que me aborrecen y que no solamente debo amar a los que me aman. ¿Están conmigo hasta ahora? Pero parece que el segundo mandamiento dijese que Dios visita la maldad de los que le aborrecen, pero a los que guardan sus mandamientos, extiende bendiciones y misericordia a millares. Aparentemente el segundo mandamiento entonces dice que Dios aborrece a los que aborrecen, pero Lucas 6 insta a amar a los que nos aborrecen. La palabra clave para entender esta aparente dicotomía es la palabra visitar. ¿Qué significa que Dios visita? ¿Qué significa que Él visita la maldad? Vamos a mirar en este estudio que visitar no es castigar como muchos lo creen. Visitar es un Dios que cumple su promesa. La palabra visitar en el hebreo es una palabra interesante, la palabra poket. Y la palabra poket tiene varios significados. Puede significar atender, puede significar numerar, puede significar visitar, reconocer, castigar, pero también tiene este significado cuidar y buscar cumplir. Qué interesante. Ahora, hablemos un poco acerca de quién es Dios. ¿Cómo presenta la Biblia a Dios? Una de las características que quiero enfatizar en esta semana acerca de Dios es lo que lleva el título de la campaña. Y esto lo encontramos también en Deuteronomio el capítulo 7, versículo 9. Deuteronomio el capítulo 7, el versículo 9. Hablando de Dios, nos dice la palabra lo siguiente. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios. ¿Y qué tipo de Dios?
Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. ¿Suena esto parecido al segundo mandamiento? Claro que sí. ¿No te dice que Él es fiel a los que le aman y guarda su pacto hasta 1000 generaciones? Muy bien. Vamos a volver a este punto, pero ahora entendemos entonces, tratemos de entender qué significa que Dios visita la maldad. La primera vez que la palabra poket se utiliza en la Biblia es en el libro de Génesis, el capítulo 21, versículo 1. Y espero que todos tengan sus Biblias, yo les doy tiempo que lleguen allí. Cuando esté allí, diga amén. Génesis capítulo 21, versículo 1. Y quiero dar un contexto a la historia. Ustedes recordarán que Abraham estaba en Ur de los Caldeos. Su padre había comenzado a adorar otros dioses ajenos. Dios vio que había peligro en que la simiente santa se mezclase con la idolatría, así que Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos y lo envía a Canaán. Y en Canaán, Abraham recibe la primera prueba. Y voy a tomar un tiempo antes de leer Génesis 21:1 porque este contexto es muy importante. ¿Cuál fue la primera prueba de Abraham? Vayamos, guarde allí un poco Génesis 21 y vamos a retroceder bastante a Génesis 12. Génesis, el capítulo 12. A mí me encanta ver cómo Dios obra, pues la forma en que Dios obra es muy contraria a lo que nosotros pensamos que Él debería, o la forma en cómo Él debería obrar. Imagínese usted, versículos del 1 al 3, Dios es el que le llama y le dice, sal, vete de esta tierra. Vete de tu tierra, vete de tu parentela. Abraham obedece, dice el versículo 4, toma su mujer, toma su sobrino y sale con todo el ganado a la tierra de Canaán. Pero luego nos dice acá en el versículo, vamos a avanzar en el versículo 10. Abraham recién llega a Canaán, pero noten lo que sucede. Versículo 10, hubo entonces ¿qué? Hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para vivir allí, porque era mucha el hambre en la tierra. Vamos a ponernos en los zapatos de Abraham. Dios te dice que hagas algo. Quizá Dios te dice, muévete a otra ciudad porque tengo una obra para ti. Deja el trabajo donde estás, deja los estudios. Y ahora tú le obedeces a Dios. Y nosotros tenemos la idea que cuando yo le obedezco a Dios, todo va a ir bien. ¿Les ha pasado eso? ¿Hemos llegado en algún momento a pensar en eso? Yo me imagino que Abraham, cuando llega a Canaán, Dios lo está dirigiendo. Tenemos evidencia bíblica que Dios era quien dirigía. Él no salió por impulso, pero llega a Canaán y lo primero que vemos es que hay hambre. Yo me imagino que Abraham en ese momento dudó. Señor, ¿en realidad tú me estás dirigiendo? ¿Por qué me has traído a la tierra de Canaán a pasar hambre? ¿Por qué me sacaste de Ur de los Caldeos? Allá me estaba yendo bien. Tenía un buen trabajo. Mi familia estaba estable. Tenía una buena escuela para mis hijos. Bueno, no tenía hijos, pero estoy haciendo aplicaciones para nosotros hoy. Había agua, pero ahora me traes a Canaán. Había comida, pero me traes a aguantar hambre. Hermanos, el Dios que cumple sus promesas es un Dios que nos prueba. Porque antes que Él cumpla sus promesas, Él quiere preparar nuestro corazón para que esté en la condición de poder recibir esas promesas. Esta primera prueba Abraham no la pasa. Nosotros decimos que Abraham es un hombre de fe, y sí es un hombre de fe, pero para que Abraham tuviera la fe invencible que él tuvo en Génesis 22, porque ese es el capítulo glorioso de Abraham, cuando Abraham decide sacrificar a su hijo.
Abraham nunca tuvo esa fe. Primera prueba, Abraham debió haber confiado en Dios porque Dios no lo mandó a Egipto, Dios lo mandó fue a Canaán. Pero ¿qué hace Abraham? Nos dice el versículo 10 que como hay hambre, ahora se va a Egipto, y saben, Egipto en la Biblia es un símbolo del mundo. Egipto es un símbolo de los enemigos de Dios. Abraham tomó el camino más fácil y dijo, bueno, Dios me trajo acá, pero parece que Dios no está cumpliendo su promesa. En Egipto hay mejor trabajo. Él me dijo Canaán, pero yo quiero Egipto, me voy para Egipto. ¿Cuántas veces nosotros razonamos así con Dios? Y decimos, Dios, bueno, como que tu camino no es claro para mí. Yo quiero todo clarito, puesto sobre la mesa. Pero mira, aquí hay una mejor oportunidad. No es exactamente lo que me has dicho, pero Señor, quizá tú me das permiso. Quizá no sea tan malo después de todo. ¿O será que me trajiste acá para luego mandarme a Egipto? Y muchas veces nosotros razonamos de esa manera, en el uso de nuestro dinero, incluso en obedecer la santa ley de Dios. Una de las cosas que nosotros padecemos, y me incluyo, es falta de fe. Una cosa muy extraña para una persona es tener fe. Aquí Dios está probando la fe de Abraham y él va a Egipto, y nosotros sabemos qué sucede en Egipto, porque algo que se nos olvida es que es un mal paso en una dirección contraria a Dios, me lleva a otra cosa mala. Y en Egipto Abraham se ve tentado a mentir. Y ahí miente. Y ¿saben algo? Una conexión que no muchas personas han visto es que Agar, quien se convierte una piedra en el zapato en ese hogar. ¿Saben de dónde trajeron ellos a Agar? ¿Agar de dónde era? Los que recuerdan la historia. La Biblia dice que Agar era de... ¿Cómo llegó ella al hogar de Abraham? Si Abraham no venía de Egipto. Abraham no trajo a Agar de Ur de los Caldeos, eso es al este. Pero Egipto es al sur, occidente. Agar entró en esa familia cuando Abraham fue a Egipto. Agar nunca hubiese sido parte de esa familia, por ende Abraham nunca hubiese cometido ese pecado que cometió con Agar si no hubiese ido a Egipto. Estamos entendiendo lo que estamos diciendo. Un error, un pecado, tomar una decisión en contra de la voluntad de Dios puede abrir otras puertas que me van a conducir más y más lejos de la voluntad de Dios. Volvamos a nuestra historia, adelantémonos un poco. Capítulo 15. Este capítulo es muy interesante. Han pasado aproximadamente 8 años. Dios le había dicho a Abraham, serías el padre de muchas naciones. Van a salir muchos descendientes de tus entrañas. Pero pasan 8 años ¿y qué sucede? No llega un hijo. Y Abraham comienza a impacientarse. Pero me estoy haciendo viejo. Mi esposa se está haciendo vieja. No tenemos un hijo. ¿Sabes, Dios? Yo te quiero ayudar. ¿Por qué más bien a Eliezer, el damaseno? Versículo 2. ¿Quién es el mayordomo de mi casa? ¿Por qué él no es el heredero? Pero Dios le dice, versículo 3. Dijo también Abraham, ¿cómo me has dado prole? Mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino que un hijo tuyo será el que te herede. ¿Por qué Dios era tan particular en esa promesa? No tengo tiempo para elaborar todo esto, pero eso es un tema fascinante. Isaac, quien representaría la justicia por la fe, era una representación de que las promesas de Dios son dadas o se cumplen en los libres, no en los esclavos. ¿Notaron el principio? Aquí dice, no es el esclavo de tu casa. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios, Él las da en un contexto de libertad. Nosotros no podemos clamar las promesas de Dios en esclavitud. Es el libre el que reclama y cumple las condiciones
para recibir las promesas de Dios. Ahora, Abraham creyó, pero aún necesitó ayuda de Dios. La Biblia nos dice, Abraham creyó, versículo 6, Dios le fue contado por justicia. Pero luego él le pregunta, Jehová le dice, yo soy el que te saqué de Ur de los Caldeos. Y luego Abraham pregunta en el versículo 8, ¿en qué conoceré que le he de heredar? Por falta de tiempo no voy a leer todo el texto, ustedes lo pueden leer. Aquí hay una ceremonia muy interesante, porque Dios ahora le da una señal. Una señal que si Abraham hubiese internalizado esta señal, no hubiese habido necesidad de la señal de la circuncisión en el capítulo 17. Dios le da una señal muy importante que coloca la base para esta semana que nosotros estamos tratando. Abraham, noten la pregunta, esa pregunta es clave para la señal. La pregunta es, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Dios le había prometido, mira las estrellas, cuenta si puede, así será tu descendencia. Abraham cree, le es contado por justicia, pero aún así Abraham pregunta, ¿cómo conoceré que tu promesa se cumplirá? Dios le dice, muy bien Abraham, ya veo que necesitas una ayuda. Bendito Dios que Él se rebaja a nuestro nivel. Dios condesciende con nosotros, nos habla en nuestro mismo vocabulario y le dice, mira, toma de estos animales una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una becerra de 3 años, una tórtola y un palomino. A los animales grandes, pártelos por la mitad. A las aves no las partas, solo mátalas y coloca la una delante de la otra. ¿Qué ceremonia más extraña? Y luego entonces Abraham vigila estos animales y nos dice acá el versículo 17. Bueno, antes de eso, el versículo 13 en adelante. Después de eso, noten lo que sucede. Ten por ciento, le dice Jehová, que hay una promesa, que tu descendencia habitará en tierra ajena. Será esclava allí y será oprimida 400 años. Pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú en tanto te reunirás en paz con tus padres, y serás sepultado en buena vejez. Y tus descendientes volverán acá a la 4ª generación. ¿Recuerda que dice el mandamiento? Que él visita la maldad de los padres sobre los hijos, ¿hasta qué? Vamos a mirar que eso se cumple en la vida de Abraham. Y vamos a mirar que no es castigar. Vamos a mirar que el Dios que visita la maldad, no es que Él viene y entonces porque Daniel Miranda hizo algo malo, entonces va a decir, mira, tú y las 4 generaciones que siguen después de ti van a sufrir lo mismo. ¿Y sabe que hay personas que piensan eso? Vamos a mirar que esto es algo muy distinto. La 4ª generación vería el cumplimiento de la promesa. Se pone el sol, versículo 17, y luego Abraham ve algo, una teofanía, dice acá. Apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo, y le asegura la promesa, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Qué significa que Dios pasó por el medio de los animales? ¿Saben? Voy a darles un poco de trasfondo. Antiguamente, esta era la forma en cómo se hacían los pactos entre un suzerán y un vasallo. ¿Okay? Un landlord, una persona terrateniente, y un vasallo. Si el vasallo iba a hacer un pacto con un terrateniente, lo que se hacía es que ambos debían traer su animal. El animal era partido y ambos tenían que caminar en medio de las piezas partidas. ¿Qué significaba eso? Si uno de los dos se echaba para atrás, normalmente el que caminaba era el vasallo. Si el vasallo se echaba para atrás en el pacto, en el acuerdo, entonces se hacía con él de acuerdo a esos animales. Era hombre muerto.
era muerto y se partía por la mitad. Qué interesante, el que debió pasar por ahí, ¿quién fue? Abraham. ¿Pero quién pasó? Dios. Esto es algo que los dioses cananeos no hacían esto. Pero ahora Dios, que ocupa aquí la posición del terrateniente, del suzerain, y él coge ahora y se rebaja a la posición de un vasallo, de un esclavo, y él pasa por los animales partidos de esa manera, diciéndole a Abraham. Abraham entendió esto. Si yo no cumplo mi promesa, hágaseme a mí conforme a estos animales. ¿Entendemos, hermanos, el poder que hay en este ritual? Porque Dios nos está diciendo, en otras palabras, que si Él miente y Él no cumple su promesa, deja de ser Dios. Porque Dios, el honor de Dios y su fidelidad está involucrado en su palabra. ¿Qué nos dice Números 23:19? ¿Qué nos dice Números 23:19? Noten lo que nos dice Números 23:19. Hablando de Dios, nos dice: Dios no es hombre. ¿Para que qué? Para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice, y qué más? Y no hace. ¿Acaso promete y no lo cumple? Pregunta, ¿por qué no le creemos a Dios, hermanos? ¿Por qué no le creemos a Dios? O sea, tenemos un problema. Yo tengo un problema. Voy a hablar en primera persona. Yo tengo un problema que a veces no le creo a Dios. Recuerdo en una ocasión, recién había regresado a mi país después de haber estudiado teología en los Estados Unidos y haber hecho mis prácticas ministeriales. Regreso a mi país y yo, cuando eso, estaba soltero y estaba ahorrando para cuando me casara. Tenía unos ahorros y esos ahorros, estaba yo guardando bien esos ahorros yo para cuando me case. No quiero casarme con el bolsillo pelado, como decimos en mi país. Así que aquí tengo estos ahorros, no los voy a gastar. Resulta que en una ocasión, recién me había casado, tenía los ahorros, ya estábamos gastando algo de ellos. En una ocasión me da por abrir la cuenta para revisar cómo estaba el estado de mi cuenta, y para sorpresa mía estaba en cero. En ese momento todo mi rostro, cambié de colores, entré en preocupación, en ansiedad, en pánico. ¿Qué pasó con mi dinero? El ahorro de todo el tiempo que trabajé en Estados Unidos, y yo comienzo a llamar al banco. ¿Qué pasó? Y allí dice, no, aquí dice que hubo un retiro de un cajero y retiraron todo el dinero. Yo no lo he hecho. Y yo comienzo a preocuparme. Y mi esposa me ve preocupado, me ve ansioso, no sabía qué hacer. Cuando ella me dice, en palabras muy sabias y tranquilas, ¿por qué te preocupas? ¿No confías en Dios? Y aquí estaba yo, supuestamente el que conoce de la palabra, ¿ok? El sacerdote del hogar, pero mi esposa, de una manera con mucho tacto y amor, me dice, ¿acaso no confías en Dios? Yo dije, tienes razón. Y saben que yo cometí un error. Me azaré, comencé a buscar soluciones y no hice lo que debía de hacer. ¿Qué creen ustedes que se me olvidó? No oré. Apenas vi ese cero, lo último que se me pasó por la mente fue orar. Yo fue a llamar al banco y quería solucionar el problema, porque la tendencia nuestra es solucionar los problemas con mi sabiduría y con mis fuerzas. Ahora mi esposa me dice, confía en Dios, así que yo voy a orar. Cuando me paro en la oración, me acuerdo que esa cuenta yo la tenía con otro hermano. Tenemos una cuenta en conjunto. Cuando eso no era ciudadano
en Estados Unidos, así que no podía abrir una cuenta sino con una persona ciudadana. Y el hermano me había hecho el favor, pero él se había olvidado de eso, él no tenía ningún acceso. Y lo que resulta, yo llamo al hermano y le digo, hermano, me pasó esto. ¿Usted ha sacado, ha hecho un retiro? Y él me dice, no, yo que me acuerde no. Entonces yo dije, bueno, se perdió el dinero. El hermano me llama media hora después y me dice, me acabo de dar cuenta que yo hice un retiro de esa cantidad, pero creí que lo había hecho con mi tarjeta y terminé haciéndolo fue con la tarjeta de la cuenta que teníamos juntos. Ya mismo te coloco todo el dinero. Pregunta, ¿siempre estuvo la solución? Era sencilla la solución, llamar al hermano con quien yo tenía la cuenta, preguntarle, en vez de haber pasado por ese crisol por el cual yo pasé. ¿Cuántas veces aún la solución está allí a la mano? Simplemente tenemos que orar, la mente se aclara, uno comienza a acordarse de cosas, oh sí, yo creo que eso es lo que debía haber hecho, pero muchas veces nosotros se nos olvida que hay un Dios que cumple sus promesas y creemos que con nuestra propia sabiduría podemos nosotros resolver nuestros problemas. Y ahí está el problema que tenemos. Dios le tuvo que hablar a Abraham de esta manera y le dijo, mira, si yo no cumplo mi promesa, hágaseme a mí como esos animales. Bien, voy a saltarme el capítulo 16 porque Abraham no aprendió la lección. El capítulo 16, la esposa le dice, ayudemos a Dios. Y Abraham decide tener un hijo con Agar. Eso es un desastre. Capítulo 17, Dios le tiene que dar la señal de la circuncisión. Esa señal no hubiese sido necesaria si él hubiese acatado la primera señal de los animales partidos. De hecho, ¿por qué Dios le pide la circuncisión? ¿Por qué no le dice, ábrete la oreja, ábrete el labio? ¿Por qué le dice, córtate el prepucio? Eso está relacionado con el pecado de Abraham en el capítulo 16. En otras palabras, eso era un recordatorio para Abraham y su descendencia. No es por obras, es por fe. No le podemos ayudar a Dios. Él no necesita ayuda. Él cumple sus promesas. Él tiene poder para hacerlo todo. Con eso llegamos al capítulo 21, que les iba a leer. Pasa el tiempo, 25 años. ¿Y cuál es la primera palabra del capítulo 21, versículo 1? Ahí está la palabrita que estamos estudiando. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como le había prometido. ¿Qué es visitar en ese contexto? Cuando Dios visita a alguien, pregunta, si le aplicamos el segundo mandamiento a Abraham, literalmente como dice el segundo mandamiento, ¿qué esperaríamos de su segunda, tercera y cuarta generación? ¿Merecía Abraham y su descendencia que Dios los bendiciera con el pecado de Abraham? ¿Merecía él eso? Humanamente no lo merecía. Pero ahora Dios a esta familia disfuncional, a Abraham que había violado el séptimo mandamiento, y no solamente eso, sino que él había tenido falta de fe con Dios, había mentido y con su pecado con Agar había comenzado una guerra de más de 4,000 años entre estas dos naciones, Ismael e Isaac. Ahora Dios no se olvida de esa familia. Y Dios visita. ¿Saben qué significa visitar? Visitar, recordar para cumplir su promesa. Eso es Poquet. Visita a Sara como había prometido. Versículo 2, Sara concibió y dio a Abraham un hijo que en su vejez, en el plazo que Dios le había dicho. Hermanos, Dios tiene un tiempo para todo. No debemos colocarnos ansiosos en pensar por qué Dios no escucha mi oración. Yo le he venido pidiendo a Dios que me regale una casa, ¿por qué no me escucha la oración? Yo le he venido pidiendo a Dios que me traiga la mujer de mi vida, la mujer con quien yo pueda servirle a Él.
¿Cuántas cosas le hemos pedido a Dios? Dios se demora. Dios responde las oraciones de tres maneras. A veces dice sí, a veces dice no, y a veces nos dice espera. Dios visita a Sara y cumple su promesa. Ahora vamos a la tercera generación. Vamos a Génesis capítulo 50 y vamos a ver el mismo concepto. Aquí ya esto es José. Génesis el capítulo 50 versículos 24 y 25. Génesis capítulo 50 versículo 24 y 25. Esto ya es el final del libro de Génesis. José es viejo, es anciano y reúne a algunos de sus hermanos y reúne a sus hijos y les dice un día José a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente, ¿qué cosa? Os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente que os visitará y habréis llevar de aquí mis huesos. Antes de morir José, ¿qué tenía en su mente? Que Dios iba a visitar a su pueblo. Tenía en su mente las promesas de Dios. Saben, hermanos, esta familia de Jacob, quizá la familia más disfuncional o una de las familias más disfuncionales que tenemos en la Biblia, nosotros vemos que Dios, a pesar de los errores de Abraham, a pesar de los errores de Isaac, a pesar de los errores de Jacob y de los hermanos de José, Dios visita a esta familia para salvarla. Dios no nos abandona, aun cuando nosotros lo abandonamos a Él. Si hay problemas en tu familia, si piensas que quizá tu hogar es un desastre, ya no hay solución para tu hogar, recuerda que Dios insiste porque Él quiere visitar tu hogar. Y cuando Dios visita tu hogar, Él lo visita porque lo quiere salvar. Cuando Dios visita tu vida, Él la visita porque te quiere salvar. Él sabe dónde tú estás. Y Él puede hacer de el embrollo, Él puede hacer de la ruina, Él puede hacer de la confusión de nuestra vida, puede hacer una bendición. Yo sé que todos los que estamos aquí hemos sido visitados por Dios. Y la razón por la cual estamos aquí es porque Él nos ha visitado. ¿Para qué nos visita Él? Nos visita porque quiere castigarnos. Ahora, no quiero que salgan con la idea que yo estoy diciendo, que es que Dios no castiga el pecado. O sea, Dios es un Dios justo y hay un momento en el cual Él tiene que castigar el pecado cuando ha intentado todo lo que más ha podido para salvarnos y nosotros seguimos resistiéndonos. En realidad, muchas veces ese pecado es las propias consecuencias nuestras, ese castigo. Dios sí castiga, pero Dios busca primero redimir. Y Dios nos visita para redimirnos. Esta semana vamos a estar hablando de muchas de estas episodios en Dios cumpliendo su promesa. Por ejemplo, en 1 Samuel 2:21 encontramos esa misma palabra y en algunas de estas historias vamos a ampliar más en la semana. Pero en 1 Samuel 2:21 encontramos la misma palabra visitar, la misma palabra poket, nos dice la palabra del Señor aquí, en 1 Samuel capítulo 2, versículo 21, visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. De nuevo, vemos que visita viene en el contexto de Dios cumpliendo su promesa. Pero ¿saben ustedes que Dios también quiere visitarte a ti hoy? ¿Saben cada cuánto Dios quiere visitarnos? Vamos al libro de Job, capítulo 7, versículo 18. El libro de Job, el capítulo 7, el versículo 18. Oh, mis hermanos,
Dios quiere tener una cita amorosa con nosotros cada mañana. Amén. Eso suena para mí muy tierno. Eso suena muy hermoso para mí. Noten lo que nos dice Job 7:18. La palabra de Dios nos dice, vamos desde el versículo 17. ¿Qué es el hombre? Para que lo engrandezcas, para que pongas en él tu corazón. ¿Y lo qué? Y lo visites todas las mañanas y en cada momento lo pruebes. En este discurso se pregunta, Job, ¿quién es el hombre? ¿Quién soy yo? Yo no merezco que tú me visites cada mañana. Yo no merezco que tú pienses en mí, pero aún así la gracia y la misericordia de Dios condesciende para nosotros. Si nosotros aceptamos la visita de Dios, como dice la promesa a la iglesia de la Odisea, Él quiere entrar y cenar con nosotros. Él quiere entrar y tener comunión con nosotros. Hermanos, cierro con este pensamiento. Hay una promesa para los últimos días, porque esto no puede quedarse solo en la historia. Muchas veces cuando leemos la Biblia, caemos en la tentación de pensar que ese Dios del Antiguo Testamento, ese sí hacía milagros. Abría el mar rojo, hacía caer fuego del cielo, daba maná, pero hoy no vemos eso. Y nos sentimos tentados a pensar que el Dios de hoy no es igualmente poderoso que el Dios del pasado, pero es el mismo Dios. Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. En Daniel 12:1 se nos dice de un tiempo que está por sobrevenir sobre nosotros. Y nos dice la palabra de Dios, Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Gloria a Dios que Miguel, que es Cristo Jesús, está de parte nuestra. Y nos dice que será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Hay un tiempo que la Biblia describe como un tiempo de angustia. Un tiempo en el cual cada uno de nosotros, si estamos vivos, vamos a ser probados duramente. Pero la Biblia dice que si tu nombre y el nombre mío están inscritos en el libro de la vida, Dios promete que Él nos librará de ese tiempo de angustia. Y déjenme decirles, hermanos, y al final de esta semana vamos a tocar algunos temas un poco proféticos en esta perspectiva. Déjenme decirles que estamos acercándonos a ese tiempo de angustia. Las señales de los tiempos nos dicen que Cristo viene pronto. Las señales de los tiempos nos dicen que ya no es tiempo de dilatarnos, que es tiempo de entregar nuestras vidas al Señor Jesús. En esta noche, yo quiero invitar a aquellos que quizá nos están visitando aquí en la iglesia, ya han venido visitando, están tomando estudios bíblicos. Y después de escuchar este mensaje, yo quiero hacerte una invitación, y la invitación para esta noche es que tú escojas entregar tu vida, servir a ese Dios que cumple sus promesas. ¿Hay alguien en esta noche que colocándose en pie diga: yo acepto, yo quiero creer en ese Dios que cumple sus promesas? ¿Hay alguien en esta noche? Colocándose en pie o levantando su mano, diga hoy: yo creo en ese Dios que cumple sus promesas. ¿Cuántos en esta noche? No solamente los amigos, los hermanos de iglesia también. ¿Ok? Gloria a Dios. Amén. Yo creo que en este tiempo en que vivimos, hermanos, nuestra única seguridad es tener a este Dios, es creer en este Dios que cumple sus promesas. Seguiremos desarrollando esta temática. El día de hoy fue una introducción a lo que estaremos hablando, del Dios que cumple las promesas.
Y quiero tener una oración por aquellos que estamos aquí, también por aquellos que no pudieron venir. Les animamos, como escuchamos en los anuncios, que usted pueda traer amigos, familiares. Si tiene un grupo pequeño, invite a las personas del grupo pequeño aquí a la iglesia para que puedan venir a escuchar la palabra de Dios. Estamos viviendo en tiempos difíciles donde el mundo necesita conocer a Cristo, necesita escuchar el mensaje de la salvación. Así que les animamos a que puedan hacer eso. Vamos a tener una palabra de oración. Oremos, querido Dios y Padre bueno. Agradecemos porque tú eres un Dios que no miente, eres un Dios que no cambia, eres un Dios que cumple tus promesas. Padre mío, quizá haya alguien aquí en esta noche que está batallando con la duda, Señor, que quizá está pensando, Señor, que tú eres un Dios que le cumple a los demás, pero no le cumple a ellos o a esa persona. Yo quiero pedir a esta hora, Señor, que tú te reveles en la vida de esa persona de manera especial. Que visites la vida de cada uno de tus hijos aquí en esta noche y demuestre, Señor, tu poder para cumplir tus promesas. Gracias, Señor, por el tema que nos has dado en esta noche, por recordarnos cuán fiel eres tú. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.